revisar qué es el vómito. Entonces, el vómito se define como una expulsión violenta y espasmódica del contenido gástrico por contracción de los músculos abdominales, intercostales, laringeos y faringeos. Entonces, esta es toda una actividad coordinada que tiene 3 fases principales. En la primera vamos a encontrar la preexpulsión, que es el malestar que se siente en las náuseas, y a su vez está ocurriendo un fenómeno que se llama la retroperistalsis, que podemos ver en la imagen de la derecha. La retroperistalsis se explica porque muchas veces los pacientes refieren bilis en el vómito, y es porque, pues como su nombre lo dice, pues se hace el movimiento inverso de todo el paso gastrointestinal. Entonces desde el intestino delgado proximal empieza a devolverse todo el contenido hacia el duodeno, finalmente que llega hacia la parte gástrica. Después sigue el arqueo, que aquí lo más importante es el cierre de la glotis, que se da por la diferencia de presiones, para finalmente llevar a la expulsión del contenido gástrico, que es esa contracción muy intensa de los músculos abdominales con la relajación del esfínter esofágico inferior. ¿Sigue, Alejo? Entonces, para entender cómo sucede el vómito, tenemos 2 zonas principales a nivel del sistema nervioso central. La primera es el área postrema. El área postrema, como le indica la flecha roja de la parte derecha, está la zona quimiorreceptora gatillo. Esta se encuentra ubicada en el piso del cuarto ventrículo, en la superficie dorsal del bulbo raquídeo. Esta zona es muy importante porque esta zona no está cubierta por barrera hematoencefálica. Esto quiere decir que todas las toxinas, fármacos y metabolitos que estén presentes en la sangre, en el líquido cefalorraquídeo, van a poder ser detectados por estos quimioreceptores. Otra estructura muy importante es el núcleo del tracto solitario, que se encuentra a nivel del bulbo raquídeo. Aquí se conoce lo que se le llama el centro del vómito. Él es el encargado de integrar todas las señales que provienen del área postrema del nervio vago, que ya vamos a entender cómo se involucra el nervio vago en toda esta respuesta al vómito, y la zona vestibular. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los estímulos que pueden afectar estas 2 zonas? Tenemos estímulos periféricos y tenemos estímulos centrales. Los estímulos periféricos pueden venir de la orofaringe, de las vísceras abdominales, del mediastino, peritoneo, pelvis renales y también órganos ginecológicos como el cuello uterino. Esto corresponde a la tracción que se hace al estímulo quirúrgico, toda la manipulación del peritoneo y pues dependiendo pues la víscera donde se manipule. Están los estímulos centrales, que por ejemplo tenemos la corteza cerebral. A nivel de la corteza cerebral tenemos todo lo que es la parte visual, la parte olfatoria, que nos puede generar asco, eso es lo que explicaría por qué cuando vemos otra persona vomitar también podemos tener arcadas y se puede inducir el vómito por todo ese estímulo en la parte de la corteza central. También está la zona quimiorreceptora gatillo, los núcleos del tallo cerebral como el núcleo del tracto solitario, el aparato vestibular y pues también el centro visual, que se integran a nivel de la corteza. Entonces en la imagen de la derecha vemos cómo se integran cada uno de ellos. Por ejemplo, a nivel del tubo digestivo y corazón tenemos mecanorreceptores, quimiorreceptores y receptores de serotonina. Cuando se manipula por ejemplo, los intestinos, hay unas células que se llaman las células enterocromafines. Esas células son encargadas de secretar serotonina al estímulo. Entonces, esa serotonina va a entrar en contacto con las terminaciones nerviosas del vago y eso va a mandar señales a la parte central. También está pues la parte del sistema nervioso central, corteza, tálamo, hipotálamo y meninges, que lo más importante son esas reacciones visuales y olfatorias, como les mencionaba. A nivel del sistema vestibular, que están principalmente los receptores de histamina tipo 1 y receptores muscarínicos tipo 1, los quimiorreceptores, que tenemos receptores dopaminérgicos de neuroquininas y receptores de serotonina, y el centro del vómito, que también tenemos pues, los receptores ahí mencionados. Entonces, ¿esto cómo se ve involucrado en el perioperatorio? Por ejemplo, cuando tenemos casos de hipertensión endocraniana, pues estimula directamente en la parte central. La hipovolemia, que pues se relaciona con la hipoperfusión en los pacientes. ¿Por qué es tan importante? Porque la hipovolemia puede producir un montón de mediadores inflamatorios secundarios a una isquemia a nivel gastrointestinal que provoca una vasoconstricción esplácnica. Entonces, esto podría ser pues uno de los pilares en el manejo de náusea y vómito que vamos a ver más adelante, que es la hidratación de los pacientes y el adecuado aporte hídrico. También tenemos la estimulación vagal, que es mediada por esos mecanorreceptores, el dolor, la hipoxemia y fármacos como los anestésicos inhalados, los opioides, la anostigmina y el etomidato.
Sigue, Aleja. Entonces, para integrar todo lo que estaba diciendo, entonces hay una integración jerárquica de las vías del vómito. Primero, pues pensar en los disparadores periféricos, entonces todas las aferencias vagales como la tracción quirúrgica que puede llevar a la liberación de serotonina. Después de esto tenemos una integración central sensada por los quimiorreceptores a nivel de la zona quimiorreceptora gatillo, a nivel del núcleo del tracto solitario, donde se hace la integración de toda esa información. En el núcleo parabraquial se procesan todas las emociones secundarias al vómito y finalmente en la corteza insular que lleva a esa sensación de malestar y disconfort que produce vomitar. Las eferencias están provocadas por el núcleo dorsal motor del vago. Entonces en la imagen de la derecha tenemos una imagen de cómo se forma el nervio vago a partir de todos sus núcleos a nivel del tallo encefálico. Vemos que uno de ellos es el núcleo dorsal motor del vago, que es el encargado de hacer esa retroperistalsis del intestino para expulsar todo ese contenido gástrico. Siguiente. Entonces, ahora, ¿cómo esto se asocia a la anestesia? Entonces, en la anestesia podemos ver múltiples factores involucrados, tanto centrales como periféricos. Uno de ellos, los más importantes, a nivel farmacológico, tenemos los anestésicos inhalados. Los anestésicos inhalados van a actuar a nivel de los quimiorreceptores en la zona quimiorreceptora gatillo, entonces ellos van a estimular de manera directa. A su vez, también van a favorecer la liberación de serotonina a nivel gástrico. Los opioides en pacientes que ya sean susceptibles a alguna enfermedad vestibular, ellos pueden aumentar la sensibilidad a este nivel. También pueden actuar como un estímulo en los quimiorreceptores muy parecidos a los anestésicos inhalados y también hacen retraso en el vaciamiento gástrico. Y el etomidato, que de los inductores es el que se asocia a náusea y vómito postoperatorio, y realmente no se conocen los mecanismos por qué lo producen, pero pues está claramente demostrado que sí aumenta el riesgo al usarlo. ¿Cuáles son los factores protectores que podemos usar? El propofol, que sabemos que tiene propiedades antieméticas. Tenemos la dexmedetomidina. No es que la dexmedetomidina impacte como tal como un antiemético, sino que la dexmedetomidina, al usarla como un analgésico en el perioperatorio, disminuye el consumo de opioides, que puede dar analgesia postoperatoria hasta 24 horas después del procedimiento. Y las benzodiazepinas, que tampoco es que tengan un efecto antiemético y tampoco tienen un efecto analgésico, pero sí puede disminuir la ansiolisis en los pacientes, por ende menores náuseas y menor pues estímulo. Siguiente. Otra de las cosas que tenemos muy importante, la técnica anestésica. Entonces acá están de mayor a menor riesgo. Entonces cuando damos una anestesia inhalatoria pura, que ya lo vamos a ver más adelante, que según el tiempo de exposición de los anestésicos inhalados va a ser mayor el riesgo. También las técnicas balanceadas y por últimas la anestesia total intravenosa con propofol, en la que más recomienda la guía cuando tenemos pacientes con alto riesgo de náusea y vómito postoperatorio. Otros factores indirectos que pueden jugar es el tipo de cirugía. Entonces, cirugías que tengan anastomosis a nivel gástrico, que tengan una amplia manipulación, cirugías ginecológicas que involucren la tracción del cuello uterino, son cirugías de alto riesgo. La duración del acto anestésico, como les mencionaba, el mal control del dolor, la hipotensión, la hipoxia y la hipovolemia. Entonces, pues recordemos que la importancia de manejar el náusea y vómito postoperatorio es, uno, evitar los retrasos en el alta de los pacientes, dos, evitar las complicaciones asociadas que pueden seguir a una deshidratación, a una hipovolemia secundaria, múltiples episodios eméticos, especialmente en los adultos mayores o en los niños, que pueden llevar a desbalances hidroelectrolíticos, fallas renales. A su vez, también toda esa contracción de músculos abdominales puede afectar las heridas quirúrgicas, como la anastomosis, puede causar disencia de la herida, puede causar hematomas y, aún más importante, en pacientes de neurocirugía, puede aumentar la presión endocraniana. Siguiente, Aleja. Listo, una vez ya entendiendo la fisiopatología y los factores asociados a la anestesia, para esta presentación decidimos basarnos en la cuarta guía del consenso para el manejo de náusea y vómito postoperatorio, publicada en el 2020. Escogimos esta guía porque es la más reciente, está elaborada por un panel internacional de expertas y avalada por más de 20 sociedades profesionales, y además es de las pocas que incorpora las nuevas terapias como el concepto de profilaxis multimodal dentro de los protocolos de recuperación mejorada. Entonces, lo primero que ya nos venía hablando Mari son los factores de riesgo. Entonces, en un principio tenemos que entender que el paciente tiene factores propios,
La cirugía tiene factores propios y la anestesia, como ya nos hablaba Mari, tiene sus propios factores. Entonces, en pacientes sean que es de sexo femeninos, que tengan antecedentes de náuseas y vómitos postoperatorios, antecedentes de mareos de esas personas que a veces se montan a un carro y dicen, no, es que yo de verdad me mareo, porque sí, eso es un antecedente que muy pocas veces nos lo refieren o nosotros lo preguntamos y realmente en este caso es importante. Las cirugías laparoscópicas, ay, perdón, denme un segundo, ya no están viendo mi presentación, ¿verdad? No, señora. No, Aleja, la presentación no, pero sí está proyectando. Un segundo. Dame un segundo, ya vuelvo a presentar. Listo. Ahora sí la están viendo, ¿sí? Sí. Entonces, Sí, teniendo señora. en cuenta... Listo, doctor. Teniendo en cuenta los factores de riesgo de cada paciente, además de la cirugía, que como la cirugía laparoscópica, la cirugía bariátrica, la ginecológica y la colecistectomía, que si nos remontamos a la fisiopatología claramente que tiene sentido, pues nos van a dar factores de riesgo. Lo que nos proponen estas guías son unas escalas de predicción, porque tenemos muchos factores de riesgo, pero tenemos que objetivizarlas. Entonces nos proponen una tanto para pediátricas como para adultos. Entonces, en los adultos vamos a tener dos escalas. Entonces, la primera, el APFEL, nos va a mirar el sexo femenino, si tiene antecedentes de náuseas o vómitos o mareos por movimientos, que la persona no fume y el uso de opioides intraoperatorios. Cada uno de estos nos va a dar un punto. Entre más puntos tengamos, o sea, 4 puntos es el máximo, vamos a tener un 80% de probabilidad de que la persona presente náuseas y vómitos postoperatorios y asimismo los vamos a clasificar. Una persona que tenga de 0 a 1 punto va a ser un riesgo bajo, 2 un riesgo intermedio y 3 y 4 un riesgo alto. Nos dan dos escalas porque hay una que es más, o sea, que la recomiendan un poco más porque ponen la duración de la cirugía. Está en la tabla de abajo. Si la duración de la cirugía es más de 60 minutos, claramente va a haber un mayor uso de opioide y por lo tanto va a haber un mayor riesgo de que el paciente presente náuseas y vómitos postoperatorio. Esto realmente lo ponen como para estandarizar los factores de riesgo, sin embargo, si nos vamos a la especificidad y la sensibilidad, alcanzan hasta un 70%. Para los niños tenemos esta escala que es un poco diferente, entonces vamos a tener que es una cirugía mayor a 30 minutos, que el niño tenga que sea mayor de 3 años, que tenga antecedentes igualmente personales o familiares de náuseas y vómitos postoperatorios y que tenga una cirugía de estrabismo. Esta de cirugía de estrabismo nos llamó mucho la atención porque está el reflejo oculocardíaco. Entonces, ¿qué pasa? La cirugía de estrabismo tiene el riesgo de tiene mucha manipulación. Entonces, como los niños tienen un mayor tono vagal, porque tienen inmadurez del sistema nervioso simpático, entonces es más común que por las mismas vías del reflejo se haga una activación de los centros de vómito. Dale siguiente. Ah, ya. Ahora, estos son los algoritmos que nos plantea la guía, nos dividen en un algoritmo para adultos y un algoritmo para niños. Entonces, aquí es como podríamos individualizar el manejo. Vamos a iniciar por el algoritmo de adultos, en donde partimos de que la estrategia multimodal se debe hacer cuando los pacientes cuentan uno o más factores de riesgo. Entonces, primero, como mencionaba Alejandra, vamos a hacer la escala en ellos. Entonces, los factores de riesgo, el hecho que sea mujer, que sea pues de menor edad, que los pacientes no fumen, claramente aquí uno se diría, pero ¿por qué no fumadores? De hecho, fumar es un factor protector para que no dé náuseas o vómito, pero pues no le vamos a decir a los pacientes que fumen para evitar esto. Entonces, el hecho de que no sean fumadores es un factor de riesgo. El tipo de cirugía, como yo les mencionaba anteriormente, la historia personal de náusea, vómito o cinetosis y el uso de opioides en la analgesia. Entonces, ¿cómo vamos a mitigar el riesgo? Entonces, el riesgo se puede mitigar por medio de pues, evadir la anestesia general las veces que se pueda, prevenir anestesia regional, también
evitar, por ejemplo, la neostigmina para reversión de bloqueo neuromuscular, analgesia multimodal, también utilizar técnicas libres de opioides o pues tratar de usar opioides en lo que se pueda dependiendo de la vía de administración. Esto incluye la vía intratecal. Entonces, de acuerdo a los factores de riesgo que tenga el paciente, entre 1 a 2 factores de riesgo, yo voy a dar 2 agentes. Si tiene más de 2 factores de riesgo, voy a dar entre 3 y 4 agentes. Entonces, la profilaxis, ¿con qué se puede hacer? Aquí en Colombia tenemos con mayor disponibilidad los corticoides, como la dexametasona, los antagonistas de 5-HT3, de serotonina, y los antagonistas dopaminérgicos. Otros que podemos tener en cuenta es la anestesia total intravenosa con propofol y también algunos antihistamínicos. Y debemos hacerle seguimiento a los pacientes en la unidad de recuperación, en la unidad de cuidados posanestésicos, y debemos ver si los pacientes tienen fallo de la profilaxis o en dado caso que al paciente no se le administró la profilaxis, lo ideal sería utilizar una droga, un antiemético distinto al cual yo usé en la profilaxis, o si no usé profilaxis, ya lo vamos a ver más adelante cómo hacemos estos rescates. Siguiente. En los niños tenemos factores de riesgos preoperatorios, intraoperatorios y de posoperatorios. Entonces, en el preoperatorio, que sea mayor a 3 años, que tengan historia personal o familiar de náusea y vómito, las adolescentes, mujeres, las cirugías, como mencionaba Alejandra, toda cirugía en la que se manipule cualquier inervación que esté por el 9º o 10º par, tenemos un riesgo también por esa disminución de tono vagal. Por esa como hiperactividad del tono vagal en los niños, y la cirugía mayor a 30 minutos, el uso de anestésicos volátiles, y en el posoperatorio el uso de opioides. Entonces, si los pacientes pediátricos no tienen ningún factor de riesgo, no voy a administrar ninguno de los medicamentos. Entre 1 a 2 factores de riesgos es un riesgo intermedio, que voy a administrar un antagonista de 5-HT3 más dexametasona, y si tiene más de 3 factores de riesgo, voy a administrar estos 2 anteriores y debo considerar una anestesia total intravenosa. Y en dado caso de que mi paciente necesite un rescate en la unidad de cuidados posanestésicos, debo optar por un antiemético de diferente clase. En este caso se podría utilizar un antihistamínico o una metoclopramida, y de hecho la guía recomienda acá mismo en esta infografía el uso de acupuntura, que vamos a hablar al final de los métodos no farmacológicos. Siguiente. Bueno, una vez tengamos clasificado a nuestro paciente, debemos saber con qué le vamos a prevenir o tratar las náuseas y el vómito. Entonces tenemos que analizar la mejor estrategia según las necesidades de nuestro paciente y que claramente sea costo efectivo. Entonces, el primer grupo de fármacos que tenemos son los antagonistas del receptor 5-HT3, donde vamos a encontrar el ondansetron, que es el más utilizado, es el gold estándar, tiene vía oral, tiene vía parenteral, tiene una dosis de 8 miligramos vía oral y 4 miligramos intravenosos, y ha demostrado que es más eficaz que la metoclopramida. Es nuestro gold estándar. Ya vamos a mirar otras combinaciones que tenemos con esta. Tenemos el dolacetrón, que es altamente específico y selectivo por el receptor. Tiene baja afinidad a los receptores dopaminérgicos, sin embargo, no es el más utilizado porque se ha demostrado que tiene prolongación del intervalo QT. El tropicetrón es realmente usado, pero cuando tenemos náuseas y vómitos post-quimioterapia. No hay muchos estudios que lo pongan en náuseas y vómitos postoperatorios, sin embargo, se deja ahí como el interrogante para nuevas investigaciones. Y tenemos los de segunda generación, que son el romocetrón y el palonocetrón. Con estos tenemos realmente un problema, es que son nuevos, su costo y su disponibilidad es muy limitada. En el otro grupo farmacológico tenemos los antagonistas del receptor NK1, son antieméticos profilácticos útiles cuando la emesis posoperatoria es altamente indeseable, como en cirugía gástrica o en neurocirugía. Obviamente, una de sus limitaciones es la disponibilidad y los pocos estudios que hay en combinaciones con opioides. Entonces, pues tenemos el aprepitant, que es el que más ha demostrado eficacia, tiene una vida media de hasta 40 horas, igualmente tiene presentación oral y parenteral. Se han estudiado en dosis de 40 y 80 miligramos vía oral. A dosis de 40 miligramos tiene el mismo efecto que el ondansetron, y a dosis de 80 ha demostrado mejoría. Tenemos otros ahí en el mismo grupo, como el fosaprepitant, que es un profármaco
que tiene una dosis de 150 miligramos intravenosos y ha demostrado mejores resultados. Realmente en los estudios que se han hecho con estos fármacos no son muchos y muestran mejoría que el ondansetron, pero su costo-efectividad no los descarta como de la lista de los fármacos que utilizamos rutinariamente. También tenemos los corticosteroides, que tenemos como una presentación fija para la dexametasona, porque tiene una eficacia similar a los antagonistas 5-HT3, al ondansetron, y realmente ha demostrado una reducción en la analgesia postoperatoria y pues en los náuseas y vómitos postoperatorios y así una mayor recuperación. Entonces, aquí nos debemos preguntar cómo la dexametasona tiene un efecto antiemético y cómo están recomendado, casi con una eficacia muy similar al ondansetron. Entonces, tiene tres mecanismos principales. En esos tres mecanismos principales tiene un efecto antiinflamatorio, tiene una acción directa sobre el núcleo del tracto solitario y tiene interacción en vías de serotonina y de neuroquinina 1 y 2. La dexametasona está indicada al momento de la inducción de la anestesia en una dosis de 4 a 8 miligramos, en la que realmente pues no hay diferencia entre las dosis. Se ha demostrado que realmente mejora parámetros respiratorios, mejora la calidad de la recuperación y reduce estancia hospitalaria. Entonces, ¿cómo lo hace? Por medio de ponerla al momento, antes del trauma quirúrgico, al momento de la inducción, prevenimos toda esa cascada del dolor, toda la liberación de mediadores inflamatorios, entonces reducimos los requerimientos analgésicos de los pacientes y por lo tanto el requerimiento de opioide postoperatorios, y así es como actúa. Sin embargo, tuvo como varios problemas cuando se empezó a usar. En esos que se preguntaban si podía aumentar el riesgo de infección de sitio operatorio, en el cual no aumenta la infección de sitio operatorio, tampoco aumenta la recurrencia de cáncer, tampoco el sangrado, ni tampoco interfiere sobre la cicatrización y anastomosis de las cirugías. Sin embargo, en la parte de la glicemia, pues sabemos que los glucocorticoides pueden dar estados hiperglicémicos, sí aumenta la glicemia en los pacientes. Entonces, aquí uno se debe preguntar, se lo aplico a un paciente, se lo puedo poner a un paciente que tiene diabetes, ¿qué hago con un paciente que no tiene diabetes? Le mido glucometría preoperatoria, lo sigo en la unidad de cuidados posanestésicos. Entonces aquí realmente debemos individualizar al paciente. Uno, cómo llega ese paciente, si el paciente llega con un trauma, si el paciente llega hiperglicémico, y si mi paciente es diabético. Si el paciente no es diabético y suponemos que no tiene un trauma, puede aumentar la glicemia entre 10 a 20 miligramos sobre decilitro. Si mi paciente es un diabético, pero es un diabético controlado, la puede aumentar hasta 40 miligramos sobre decilitro. Y en pacientes que realmente son diabéticos, que no están compensados o llegan hiperglicémicos, lo mejor es que la evitemos como antiemético y tratemos de utilizar otras opciones como los antagonistas de 5-HT3 o demos una dosis muy baja porque el efecto es dosis dependiente. Se pueden dar dosis de 4 miligramos y estas alzas de glicemia secundaria a la dexametasona disminuyen a las 24 horas postoperatorias. Continuando con los grupos farmacológicos, tenemos los antidopaminérgicos, tenemos amisulprida, que es un antagonista de los receptores D2 y D3, es un antipsicótico oral, su uso es reciente en náuseas y vómitos y se utiliza una dosis de 5 miligramos. Como RAMS muy importante, tiene un aumento de la prolactina. Realmente estos tampoco están muy estudiados, pero nos los ponen para que cuando realmente tengamos un paciente, vean que tenemos mucha disponibilidad de medicamento y que realmente que un paciente presente náuseas y vómitos postoperatorios es un efecto indeseable. También tenemos el droperidol, que antes era altamente utilizado, sin embargo en el 2001 la FDA sacó una restricción debido al riesgo de muerte súbita cardíaca a una dosis de más de 25 miligramos. Sin embargo, varios estudios lo han estado como probando que literalmente para dosis de náuseas y vómitos se utiliza de 0,6 a 1,25. Entonces, que son antieméticas, su dosis antieméticas seguras. Algo muy importante que lo ponen ahí como de verdad para que nosotros no lo quedemos es que al combinarlo con el ondansetron produce una prolongación del QT. Igualmente tenemos el haloperidol que se utiliza 2 miligramos IV, no hace efecto sobre el QT al usar ondansetron, al combinarlo con ondansetron. Sin embargo, lo que impacta más es la dosis y la velocidad de administración.
En la guía dicen que faltan estudios, que no está aprobado realmente por la FDA, pero que en dosis bajas realmente es efectivo como profilaxis. Tenemos los gabapentinoides que se administran 1 a 2 horas antes de la cirugía, realmente no se utilizan de rutina porque al combinarlos con los depresores del sistema nervioso como los opioides, hay riesgos de falla ventilatoria. La metoclopramida, que yo creo que todos la hemos utilizado, es un antagonista dopaminérgico usado como antiemético. Sin embargo, su eficacia en la dosis estándar de 10 miligramos ha sido bastante discutida. ¿Qué pasa? Unos estudios iniciales eh, eran muy contradictorios, los hizo Fuji, pero un metaanálisis como más reciente de hace 2 años excluyó los estudios de Fuji porque se descubrió que estaban falsificados y concluyeron que la dosis de 10 miligramos sí podría ser efectiva. Lo que pasa es que tiene un número necesario a tratar entre 8 y 10. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 8 a 10 personas que nosotros le demos metoclopramida, solamente uno se beneficiaría evitando pues las náuseas y el vómito posoperatorio. Adicionalmente, el gran problema de la metoclopramida a mayores dosis es que los efectos adversos como efectos extrapiramidales aparecen con mayor frecuencia. Entonces, las guías no son tan claras en utilizar la metoclopramida. Dice que debería utilizarse en instituciones donde no se dispongan otras opciones como antagonistas dopaminérgicos o el ondansetron, que puede ser más seguros o eficaces. Ya en las dosis, o sea, ya conociendo las distintas opciones farmacológicas que hay en el mercado, les trajimos esta tabla que es muy útil porque nos indica la dosis y el momento donde se debe aplicar. Entonces, lo que más utilizamos es la dexametasona, 4 a 8 miligramos intravenosos en la inducción, la metoclopramida igual la pusimos ahí, 10 miligramos. No son claros, lo que les dije por lo anterior, no son claros si ponerla antes, si ponerla después, entonces por eso no aparece en la tabla. El ondansetron, 4 miligramos intravenosos o 8 miligramos oral al final pues de la cirugía. En niños manejamos claramente dosis mucho más pequeñas y es importante tener ciertas consideraciones. Entonces, lo primero, cuando el riesgo es bajo, o sea, clasificando los factores de riesgo, utilizando las escalas, cuando el riesgo es bajo y la cirugía no es mayor a 30 minutos, realmente no recomienda la profilaxis. El ondansetron es el agente farmacológico más utilizado. Sin embargo, se han publicado 2 estudios de búsqueda de dosis de polanocetrón en niños con diferentes dosis, 2.5, 5 y 7, y encontraron realmente reducciones significativas en la tasa, pero no hubo como distinción en la dosificación, o sea, no pudieron llegar a, a una dosis mínima efectiva. Sin embargo, dicen que por el tiempo de vida media prolongada puede ser mejor que el ondansetron. Sin embargo, lo que más utilizaremos va a ser el ondansetron más la dexametasona, que es la terapia más estudiada en niños. Tiene un metaanálisis de más de 2.000 pacientes donde hallaron realmente una reducción significativa en la combinación a comparación de una profilaxis única con dexametasona. Entonces, aquí es donde tenemos que poner más atención, que es la terapia combinada. Hoy en día recomiendan el uso de profilaxis multimodal, es decir, una terapia combinada. Antes se reservaba esta estrategia solo para pacientes de alto riesgo. Sin embargo, la evidencia actual muestra que incluso en pacientes con uno o más factores de riesgo ya es recomendable administrar 2 fármacos antieméticos de distintas clases farmacológicas porque así bloquean diferentes receptores implicados en las náuseas y vómitos postoperatorios. El ejemplo clásico y más estudiado es la combinación de un antagonista de serotonina tipo 3, como el ondansetron, junto a la dexametasona. Esta es considerada como la piedra angular de la profilaxis, pero claramente existen otras combinaciones útiles, como ondansetron más aprepitan, ondansetron más properidol. En pacientes con muy alto riesgo se han probado incluso hasta 3 fármacos combinados, por ejemplo, el aprepitan más dexametasona más ondansetron. Estos esquemas han demostrado ser más eficaces que la doble terapia en cirugías de alto riesgo, como la cirugía de alto riesgo para náuseas y vómitos postoperatoria, como la cirugía bariátrica. En pediatría,
En pediatría también se recomienda la combinación en los casos de mayor riesgo. En pediatría tienden a ser un poco más conservadores con la triple terapia o hasta con la doble terapia, pero en los casos de mayor riesgo, especialmente el esquema de dexametasona con ondansetron, es el que mejor tiene evidencia. Listo. En las estrategias no farmacológicas, como les mencionaba antes, que en los algoritmos de manejo, en las infografías que nos da la guía, ellos recomiendan que, de hecho, acupuntura de rescate cuando los pacientes son refractarios a la profilaxis no se instauró y los pacientes pues tienen abundante vómito. Entonces, ¿cómo funciona la acupuntura? Entonces, uno, es muy claro de que la acupuntura la debe hacer una persona experta en esto. Lo otro es cómo funciona. Ella puede funcionar a través de la producción de opioides endógenos y la modulación vagal y puede reducir la incidencia hasta un 30% en comparación con antieméticos de primera línea como el ondansetron. La guía menciona una revisión de Cochrane en la que la estimulación disminuyó la incidencia de náusea y vómito y no hubo necesidad de antieméticos de rescate. Entonces se debe optar si está disponible. Los líquidos debemos evitar la hipoperfusión, por lo que les mencionaba la isquemia a nivel del sistema gastrointestinal. El oxígeno en la unidad de cuidados posanestésicos reduce el riesgo en pacientes que recibieron anestésicos inhalados sin profilaxis antieméticas y también como un punto muy controversial de no sé, vómito ha sido las terapias con chicle, también la unidad de cuidados posanestésicos. Hay muchos estudios que suelen hasta contradecir entre ellos, los resultados son muy mixtos, sin embargo no logran ser concluyentes porque los tamaños de muestras no son muy grandes, las cirugías son muy heterogéneas, la mayoría de estudios son en mujeres, en cirugía ginecológica y realmente no existe hasta el día de hoy una recomendación precisa, un artículo que nos logre como soportar la evidencia de que el uso de chicle puede ser superior al, por ejemplo, al ondansetron o algún otro antiemético. Siguiente. Siguiente, por favor. Es que como que no pasa, que sí, como que no ha Ya. cargado. Entonces, ¿qué debemos hacer si falla la profilaxis? Entonces debemos buscar un antiemético de una clase diferente a los que ya le administramos al paciente. Por ejemplo, si ya pasaron más de 6 horas, que el anosio vómito tiene una mayor incidencia las 2 primeras horas hasta las 6 horas, sin embargo, los efectos pueden durar de 24 a 48 horas postoperatorios, debemos ver si ya cumplió el tiempo, pues el tiempo de vida media para administrar una siguiente dosis del medicamento. Por ejemplo, si utilizamos antagonistas de 5-HT3, que es el que nos recomiendan. En caso de que no le dimos profilaxis al paciente y se instaura el vómito, debemos optar por un antagonista de 5-HT3 y una misulprida como segunda línea. La guía menciona que el uso de propofol en bolos de 20 miligramos como antiemético no lo debemos dar y realmente no está indicado ni tampoco tiene evidencia y al revés puede aumentar pues, los efectos adversos de un paciente en recuperación, a dar sedación, puede hacer riesgo pues, de aspiraciones gástricas y pues realmente pues lo queremos evitar, entonces no se usa. Siguiente. Entonces, las conclusiones de la charla, lo ideal de estos pacientes sería identificar esos factores de riesgo al momento de la valoración preanestésica, establecer un plan anestésico ya que cuente con la profilaxis y pues estar muy pendiente en el perioperatorio a impactar sobre, por ejemplo, en la parte de hidratación de los pacientes, en la parte del ayuno, dependiendo del paciente que tenemos, si es un niño, si es un adulto mayor. Debemos individualizar, no todos los pacientes son profilaxis multimodales porque pues recordemos que también tienen diferentes efectos adversos cada medicamento, entonces debemos administrarla si está indicada, evitamos anestesias inhalatorias puras cuando tenemos pacientes de alto riesgo, optimicemos el aporte hídrico en el perioperatorio, en especial como les mencionaba, pues los adultos mayores que ya tienen ayunos prolongados y pues son muy susceptibles a esos cambios hidroelectrolíticos, fallas renales, etcétera. Analgesia multimodal siempre, si podemos ahorrar opioides, sea por cualquier vía de administración debemos optar. Y seguimiento en la unidad de cuidados posanestésicos y estar pendientes si los pacientes necesitan rescates. Y eso fue todo. Muchísimas gracias. Si alguno tiene alguna pregunta o algún aporte.
No, niñas, muchas gracias. Estupenda la presentación, nada que decir. Solamente una recomendación y es que cuando, pues como ustedes lo acaban de decir, lo que más se usa es la combinación del ondansetron, especialmente al final de la cirugía y si uno encuentra riesgo de náusea y vómito, con mayor razón, o colocado en recuperación cuando el paciente pues presenta el episodio. Entonces, una recomendación es, debido a lo que ustedes también dijeron, que es la náusea, perdón, ¿cómo se llama? La prolongación del QT, siempre que lo pongan, primero monitorizar al paciente y nunca pasarlo en bolo, ¿no? En una media horita pasarlo, 20 minutos, o media horita disuelto en solución salina para que no vayamos a tener problemas, ¿no? Pero sobre todo ponerle el monitor al paciente, ¿no? Y pasarlo así despacito, porque en bolo pues alarga el QT y nos podemos ver abocados a un paro cardíaco. Entonces, para recomendarles eso, no más, ahí pues les compartí mi charla, que es algo exactamente igual a lo que ustedes dijeron. Es otra laminita de eso, pero exactamente teniendo los mismos factores en cuenta, los factores periféricos, los centrales, y recordar que hay cirugías que son altamente metizantes per se, ¿no? Como son la cirugía de ojos, la cirugía de nariz, de oído, por lo que ustedes ya explicaron, y la cirugía ginecológica. Las señoras hay que cuidarles mucho el dolor, pero también la náusea, el vómito, porque toda cirugía ginecológica tiene ese inconveniente de desencadenar náuseas y vómitos por la inmensa irrigación vagal que eso tiene y por lo tanto la transmisión en esos mecanismos periféricos. Pero no, de resto, súper, muchísimas gracias, muy excelente el repaso. Muchas gracias, doctor. Bueno, venga, Gracias, y doctor. no se les olvide otra cosa importante también, y son los trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Que tiene como consecuencia esto. ¿Cuál es el principal trastorno hidroelectrolítico? Pues la pérdida de sodio y especialmente el trastorno de ácido básico. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que viene Por tras la, eso, no? ¿Ah? sí, señor. Sí, por ¿La la qué? pérdida de bicarbonato. No, ojo, pilas, Por la no pérdida de señora, ácido, no. perdón. Por la pérdida de Entonces, ácido. acuérdense lo que está pasando en la célula principal gástrica. Entonces, está el bombeo permanente, entonces, de hidrogeniones a la luz gástrica para combinarse con el cloro y producir el ácido clorhídrico. Pero para mantener las cosas eléctricamente estables en la célula se bombea permanentemente bicarbonato al plasma. Entonces produce una alcalosis metabólica por ese sentido. Pero también, esa es la que conocemos todos, de la que nos explican Gayton o Bourne en cuanto a la producción del ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Y pues lo que se queda en la luz gástrica pues ya se pierde. Acidifica el medio, sí, pero al plasma va a llegar exceso de bicarbonato. Entonces va a producir una calcio metabólica. También puede producir hiponatremia e hipocalemia porque el jugo gástrico tiene eso. Recuerden que podemos llegar a producir aproximadamente entre 1 y 2 litros de jugo gástrico diario. Sí, en 24 horas. Y ni se diga, acuérdense lo que tal vez comentamos en algunas de las clases que, pues yo no sé si ustedes hablan o no, pero sobre todo que esas pérdidas son inmensas y descompensan a un paciente, entonces en ese sentido. La otra causa, que es un poquito más para confundirlos un poquito más, que evoca el mecanismo de Stewart con respecto al control del equilibrio ácido-base. Y básicamente es decir, ¿qué dice la teoría de Stewart? Para que se acuerden, de vez en cuando la hemos comentado ahí. La teoría de Stewart dice entonces que el principal fuente de hidrogeniones, si yo les preguntara en este momento cuál es la principal fuente de hidrogeniones en el plasma, ¿cuál sería? Así de frescura, estamos extrayendo. ¿Cuál es la principal fuente de hidrogeniones? A ver, de frescura, niños, niñas y niños. Doctor, por Eh, medio de la acción de la anhidrasa carbónica Bueno, a entonces, de nivel acuerdo a sérico. las teorías, pues eso es lo que conocemos todos, indudablemente. Pero ahorita vemos una cosa interesante con respecto a eso. Pero una cosa chévere entender entonces que de acuerdo a la teoría del señor Stewart, la principal fuente de hidrogeniones es el agua. ¿Por qué es el agua? Entonces, porque mire, los compartimentos corporales se deben mantener eléctricamente neutros.
independientemente de su composición corporal. ¿Listo? Entonces, si el ambiente intracelular es eléctricamente neutro si yo sumo aniones y protones, y es eléctricamente neutro en el compartimento extracelular si hago la misma sumatoria. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando se produce una pérdida de hidrogeniones, como es este caso, entonces, como es este caso, para explicar según estimo la teoría de las acidosis y la alcalosis, entonces, porque estamos perdiendo hidrogeniones y por lo tanto estamos perdiendo ácidos, entonces el agua deja de disociarse. Al dejar de disociarse, entonces dejamos de generar hidrogeniones en el plasma. Lo contrario ocurre con las acidosis, ¿no? Cuando el equilibrio eléctrico se altera en el otro sentido, entonces aumentamos la disociación del agua, ¿cierto? Entonces, al disociarse el agua, aumenta la concentración de hidrogeniones y por lo tanto nos desencadena la acidosis. ¿Cuándo ocurre eso? Por ejemplo, ocurre eso cuando tenemos cargado el plasma del lactato. El lactato directamente no es un acidificante, pero el lactato sí es un anión, carga negativamente el plasma. Al cargarlo negativamente, pues producimos cargas aniónicas y el medio ambiente se nos desestabiliza, se nos vuelve ligeramente más negativo. Entonces, ¿qué hace el agua según la teoría del señor Stewart? Explicada hace casi 100 años, que el agua se disocia para tratar de llevar el pH al equilibrio normal. ¿Listo? Eléctrico. ¿Por qué es tan importante el eléctrico? Según lo que dicen, para mantener los potenciales de acción. Aquí ocurre lo contrario, estamos perdiendo hidrogeniones, por lo tanto el agua deja de disociarse. Pero de acuerdo a lo que Tica decía Mariana con respecto, sí, la principal fuente de hidrogeniones es por el otro lado de lo que nos explica Gayton, es la anidasa carbónica con la producción de una molécula de hidrogeniones y una molécula de hidroxilo al disociar el ácido carbónico, ¿cierto, Mariana? Así es que lo dijimos, ¿no? Pero entonces, venga, Sí, señor. yo les pregunto, estimados doctores, doctoras y doctores, si yo disocio una molécula de agua, perdón, una molécula de ácido carbónico producido de la manera que acabamos de ver, producimos una molécula de bicarbonato y una molécula de hidrogeniones, ¿cierto? Y uno diría, ¿y por qué se me va a alterar el medio ambiente ácido básico si estoy produciendo la misma cantidad en cuanto a miliequivalentes o milimoles de hidrogeniones y de bicarbonato? ¿Y por qué se me produce acidosis? Entonces, la explicación que nos da el señor Stewart es lo siguiente. Si yo les preguntara en este momento ahí para que le pregunten a ChatGPT, ¿cuánto es la concentración normal de iones hidrogeniones en el plasma? Cuando miramos los gases arteriales no miramos eso. ¿Cuánto es la concentración normal de hidrogeniones en el plasma? 40 nanomoles. ¿40? ¿Qué? Nanomoles, creo que litro ¿Y cuánto, de hidrogeniones. y el bicarbonato, en cuánto se mide? De ¿En mil cómo se mide? equivalentes. En miliquetes. Un nano significa la billonésima parte de algo. En este caso, la billonésima parte de un mol. ¿Listo? El otro es la milésima parte, que es un miliequivalente, un milimol de bicarbonato. Entonces tenemos una cantidad infinitamente mucho más bajita, ¿cierto? Claro, porque Sí, el 1 señor. está en condiciones normales. El 1 es un miliequivalente de bicarbonato y el otro es milimoles de hidrogeniones. Pero si yo produzco un miliequivalente de hidrogeniones y un miliequivalente de bicarbonato, estoy produciendo una cantidad bárbara de hidrogeniones, inmensa. Es como un volquetado de hidrogeniones. ¿Por qué? Porque fíjense que estamos midiendo el uno en milimoles y el otro en nanomoles. Entonces, si yo paso del bicarbonato de 23 a 24, perdón, de 23 a 22 o de 23 a 24, el plasma no le va a pasar nada. Pero si usted le aumenta un milimol de hidrogeniones, está aumentando una cantidad infinitamente más grande. Entonces usted se va a la definición matemática del pH. El pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Y a medida que aumentamos esa concentración de hidrogeniones, que lo que está pasando con los estados de acidosis, entonces se va a producir la acidosis metabólica, secundariamente a eso. Entonces, eso es para tenerlo más o menos presente, pero de todas maneras, ya fuera del carretazo,
Recuerden siempre el equilibrio ácido-base con respecto al paciente que tiene con la sonda nasogástrica o en este caso, como bien no lo mencionaron ellas, la náusea y el vómito. Vamos a perder sodio, potasio y especialmente bicarbonato. Y por el otro lado, mandando hidrógenos al plasma en una cantidad exorbitante. Por lo tanto, se me va a acidificar el plasma. Entonces, pilas con eso. Y no olvidar el ondansetron despacito, ¿yo? Como dice la canción. Un día hablamos en Sí, detalle de la señor, teoría Stewart, muchísimas gracias. de la teoría Stewart, que Gracias, es una vaina muy doctor. bacana. No, a ustedes por invitarme y por tenerme en cuenta y de verdad que es, de verdad que sí, es muy agradable oírlas u oírlos cuando en este caso quedan dos niñas, porque pues es muy chévere verlas, pues esa motivación tan grande y gracias, ¿no? Por invitarme y tenerme en cuenta. Muchas gracias, doctor, por asistir. Bueno, un abrazo grande a todos y a todas y todos y que descansen. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, doctor. Buenas noches.